El señor Sí, Sevilla, el señor Ricardo Sevilla ya se perdió. No le gusta que ni con el pétalo de un tuit se toque a la 4T. Pasó de operador de la Operación Berlín a operador mediático de la 4T y se vale. Me pregunto si Ricardo Sevilla, exoperador de la Operación Berlín, ahora trabaja pro bono o también cobra, pero ahora en Morena. Es pregunta. A eso te refieres, ¿no? a eso me refiero, pero es una pregunta retórica. La pregunta retórica tiene la tramposa habilidad de formular una pregunta, pero ya tiene implícita una respuesta. A mí me parece que esto deja a un lado la controversia. A mí me interesa muchísimo que exista una controversia que, pues bueno, estamos adoleciendo de eso, porque en los medios de comunicación se sufre de falta de diálogo, de ausencia de deliberación, pero no puedes presentarte a un lugar y lanzar una acusación así nada más, y si lo haces, pues bueno, tienes que darle la oportunidad al otro de defenderse y que te pruebe lo contrario, porque de eso se trata. Estamos nosotros, entiendo que Julio también, yo no soy su enemigo, no lo conozco, insisto, y su trabajo tampoco, apenas vi un par de cosas ahí que lo estuve googleando, etcétera, pero no lo conozco. Entonces, yo no lo desacredito. Él me dice que estoy perdido. Ese es un adjetivo que me parece demasiado apurado y que no abona a la deliberación. Pero más allá de todo esto, esto plantea un escenario donde no estamos dispuestos a ver las cosas en su justa dimensión. Roa lo escribe a propósito de lo que yo publiqué sobre Julio Astillero. Yo dije que Julio Astillero, y ayer también aquí en Sin Censura lo compartí, me parece un periodista con una larga trayectoria, que tiene un trabajo luengo. Evidentemente, pues es un periodista ya de cierta edad, y pues bueno, tras de sí, dedicado a todo este asunto desde hace años, evidentemente acuñas y gozas de una carrera pues nutrida. Pero más allá de eso, que lo reconocí aquí en Sin Censura y lo publiqué en Twitter, también di voz, como debe hacer un periodista, a la contraparte, a Vilchis. Y dije que la había adjetivado de una manera pues que me pareció impropia. Ahí está el tweet y le adjudicó en un solo tweet, escribió 6, pero en uno solo se le aventó el cascada a Julio Astillero, calificándola pues de falta de rigor, de dogmática, etcétera. Todo lo que ya sabemos, y eso lo puse en contexto, y eso no le gustó a Arba. Entonces, yo, ¿dónde tengo que ver ahí con la 4T? ¿Dónde tengo que ver ahí con Morena? Me pareció es un dislate, como de esos discos rayados que de pronto vemos en las películas cómicas, que tú estás en un tema y de pronto alguien sale con una grasejada que no tiene absolutamente nada que ver. Y esto es porque creemos que toda la prensa y todos los personajes estamos ideologizados. Y eso no es así. Aquí, lamentablemente, estamos acostumbrados a que nos presenten las cosas en blanco y negro. Y hay toda una paleta de colores que tú tienes que recorrer para poder llegar de un lugar a otro. Entonces, no estamos dispuestos a controvertir sobre ello y descalificamos a las primeras de cambio y dicen, bueno, es que si critica a Julio Astillero, entonces es un hincha de la 4T. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo puse a Astillero en sus justas dimensiones, me parece, o mejor aún, desde mi punto de vista, que se puede controvertir, pero jamás dije que yo poseía la verdad sobre todo esto. Ahora, hay que entrar a profundidad sobre el concepto de debate, porque el debate intelectual es muy diferente a un duelo. Y un duelo no necesariamente dialéctico.
que en realidad tendría que reducirse a una cuestión de resultados argumentativos. Si tú presentas ante la gente una postura, la tienes que defender, sí, con vehemencia, pero la vehemencia no importa, y es lo que ayer decíamos sobre Vilchis. ¿Qué le están condenando? Que esté nerviosa, que palidezca, que no hable de corridito. Eso no tiene nada que ver con sus planteamientos. Si los otros son circenses de la palabra, equilibristas verbales y todo eso, es artilugio retórico. En realidad, el debate intelectual tiene que ver con una confrontación con las ideas, no con las personas. No es una camorra, no es una pelea callejera. Y en la tradición intelectual mexicana hay una larga experiencia de duelos, que no de debate. Hay que recordar, por ejemplo, los duelos intelectuales entre Octavio Paz y Carlos Monsiváis. ¿Qué decía uno? Octavio Paz decía de Carlos Monsiváis: Carlos Monsiváis no tiene ideas, tiene ocurrencias. ¿Lo probó? No, era un artilugio verbal. ¿Qué respondió Carlos Monsiváis? Octavio Paz no tiene ideas, tiene recetas. Pero se convirtió en un intercambio de recursos retóricos, de metáforas, de imágenes, de metonimias y todo eso que ellos hacían muy bien porque eran literatos muy bien sobrados. Hay que recordar los debates entre Ignacio Manuel Altamirano y Manuel Paino. Para la gente boba como esta gente que se dice intelectual, que ponen en un solo saco a la tradición liberal decimonónica, que dicen que eran amiguitos, y Guillermo Prieto y Zarco e Ignacio Ramírez andaban prácticamente de la mano en todos los foros, es una mentira. Ignacio Manuel Altamirano, que fue diputado, que fue congresista liberal, pidió que mataran a Paino en la tribuna, y ahí está en las obras completas de Ignacio Manuel Altamirano, donde pide la cabeza. Entonces, este tipo de confrontamientos son duelos, y no hay que tomar eso como un ejemplo para que nosotros podamos controvertir, para que podamos incluso dialogar, porque el debate es muy importante para la sociedad mexicana. Es una forma en la que podemos nosotros comunicarnos y combatir todo esto que estamos acusando aquí en Sin Censura, en varios medios, en Regeneración, sobre el gran problema que significa que en estos foros de Televisa, de Televisión Azteca, haya una unanimidad de puntos de vista. Tenemos que abrir espacio al debate responsable, y no lanzar acusaciones a vuela pluma, o peor aún, como dice la frase hecha, arrojar la piedra y esconder la mano. Ayer Fernando García Ramírez, subdirector de facto de Letras Libres, porque no aparece el directorio, pero es el subdirector de Letras Libres, salió a acusar. Ayer en Sin Censura presentábamos toda esta historia sobre la vigilancia que tenía en Operación Berlín el equipo de Krause sobre López Obrador. 3 años tenía que Fernando García Ramírez había sido señalado, presentado con pruebas toda su participación, y había hecho mutis. Pero ayer salió, ¿y con qué crees, querido Vicente? Con una serie de diatribas. Me llamó descerebrado, dijo que no hicieran caso a lo que decía. Yo le estaba ofreciendo sus correos electrónicos, donde él, en Regeneración, está el reportaje con todos los elementos, y no lo debatió, le valió gorro. Entonces apeló a la caricaturización, al descreto, y dijo: no le hagan caso a este descerebrado. Imagínate nada más, estos tipos son los que trabajan para Manuel Arroyo, el dueño del Financiero, el dueño del Bloomberg. A mí se me hace
A mí se me hace, maestro Ricardo Sevilla, que están, como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy de Enrique